Esta noche en La Mira. Son niños y jóvenes atormentados con golpes y palabras, que viven un calvario diario ante la impotencia de sus padres. Me daba mucho miedo bajar, porque no quería ver una escena así. Además, en un lugar remoto en Ecuador hay un misterio inquietante. Sus habitantes no miden más de 4 pies. He colaborado con la ciencia y ¿qué hemos sacado hasta el día de hoy? Nada. Y también, el hijo de Pablo Escobar revela detalles íntimos de su padre. Creo que tiene una inteligencia difícil de comparar para el mal. En exclusiva, sus chistes son vulgares, atrevidos y muy pasados de la raya. Kentucky Fried Children, así se llama. ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva temporada de En la Mira, el programa de investigación periodística que cuenta con el aporte de destacados y reconocidos corresponsales. Acompáñenme a compartir experiencias únicas, casos insólitos y entrevistas inolvidables. Ustedes saben que como padres hacemos todo lo posible por proteger a nuestros hijos de los maltratos que sufren en la escuela, y darles un consejo efectivo resulta muy difícil. ¿Qué hacer entonces frente a lo que se está convirtiendo en una verdadera epidemia de agresión? Según cifras oficiales, el 74% de estudiantes han sido víctimas de acoso escolar y decenas se han suicidado. Nuestra corresponsal Rosa María Orbach habló con 2 familias que quedaron sumidas en la angustia y el dolor. Aunque siempre fue tímida, Andrea Méndez era una niña alegre y aplicada, y jamás le dio a su familia razón para preocuparse. Ahora, a los 16 años, esperando el bus que la conducirá a su nueva escuela en Woodbury, Minnesota, intenta dejar atrás los recuerdos de la humillación y el trauma que en 3 ocasiones la han llevado a tratar de suicidarse. Quería quitarme la vida porque decía, pues bueno, ya no quiero ir a la escuela porque ya sé lo que me van a decir todos los días. Las sombras que persiguen a la joven se asomaron por primera vez cuando a los 8 años fue asaltada sexualmente por un vecino en la ciudad de St. Paul, donde entonces vivía. Hubo un momento en que quería ver al hombre y, que Dios me perdone, pero pues matarlo, ¿no? Pero a la vez pensaba que estaba bien mi hija y que la tenía conmigo. Pero el secreto que su madre confiaba se mantendría en familia. Fue divulgado en la escuela por 2 sobrinas cuando Andrea cursaba 6º grado. Desgraciadamente, a veces uno de adulto platica enfrente de los niños y a veces uno no toma en cuenta de que esos niños van creciendo y saben lo que pasó. Según Andrea, los compañeros de su escuela primaria empezaron a humillarla. Todos los días me decían, fue tu culpa que te asaltaron sexualmente, y yo sola decía, pero no es mi culpa. Por más agobiada que se sentía, optó por no decir nada en casa, especialmente respecto al acoso de sus primas. Me dijeron, si tú le dices a tu mamá, yo lo voy a negar. Y son 2 contra 1. Y mejor yo ya me callaba. Hasta que un día no pudo más. Se encerró en el baño de su casa e intentó tomarse una sobredosis de analgésicos. Pero antes puso una nota debajo de la puerta. Dibujé un mono y estaba muerto. Me asusté y le hablé a mi esposo para que abriera la puerta. Al enterarse de lo que estaba ocurriendo, la cambiaron de escuela y la mandaron a psicoterapia. Pero al cabo de un mes, las pastillas antidepresivas le hicieron aumentar 15 libras. Fue entonces que el acoso dio otro giro. Además de los insultos en persona, le empezaron a llegar mensajes por las redes sociales. ¿Qué fue lo que te ponían? ¿Qué es lo que te decían? Y vas a subir de peso más y por tu culpa te está pasando lo que te está pasando y te lo mereces. Mientras tanto, en el este de Harlem, en Manhattan, Nueva York, Joel Morales, de 9 años, libraba su propia batalla contra agresores juveniles en su entorno. ¿Cómo describiría
a Joel? Amoroso, inteligente, amable con la gente, como es bien servicial. Pero Lisbeth Babilonia ignoraba que el menor de sus 3 hijos estaba siendo acosado en la escuela pública 102. A veces cuando salía, él salía de la escuela y cuando salía, venía para donde mí, venía como agitado, un nene que no era así. Yo le preguntaba qué está pasando y me decía, vámonos rápido, mami. Lisbeth se enteró que el niño era acorralado y golpeado por un grupo de estudiantes del barrio, un área conflictiva donde residen latinos y afroamericanos de escasos recursos. Los agresores aparentemente eran miembros de una pandilla, jóvenes entre 9 y 13 años que asistían a la misma escuela. Lisbeth fue a quejarse y le sorprendió enterarse que ya lo sabían. A mí me llegaron a decir los guardias de seguridad de la escuela que cuando él salía de la escuela, al momento que él estaba saliendo, lo atacaban, lo metían contra la pared. Ella asegura que sus súplicas con las maestras y directores de la escuela para que intercedieran fueron en vano. Yo inclusive fui a hablar con la mamá de uno de los nenes, que no era la mamá, la abuela, y nada, no quería hacer nada. Solicitamos una entrevista con la directora de la escuela, Sandra Giddens, pero nos respondió que no iba a hacer comentarios sobre el caso. En Minnesota, la desesperación de Andrea Méndez crecía, aunque decidió no volver a entrar en su página de MySpace. El efecto de los insultos la fueron venciendo hasta que dejó de asistir a la escuela por más de un mes, quejándose de dolores de cabeza. En ese momento lo que pensé es cambiarla de ambiente, donde ella se pudiera sentir tranquila y sin pensar que alguien la iba a ofender. Pero un día, cuando su madre la dejó con sus primas, los ataques verbales comenzaron y Andrea salió huyendo. Corrí allá arriba y agarré un cuchillo y me siguieron ellas y me dijeron, ¿qué estás haciendo? Y les dije, pues me voy a quitar la vida porque ustedes me están atacando y ya no puedo con esto. Asustadas le pidieron perdón y la convencieron a desistir. Andrea asegura que se sentía en un callejón sin salida, algo que la llevó a tomar otra medida drástica. Dejé de comer, a veces me hacía vomitar y a veces no, pero yo lo único que quería hacer es ser delgada, para que me dejaran de decir esas cosas. En menos de 6 meses, perdió más de 30 libras, hasta que llegó a pesar 99. Con un diagnóstico de anorexia, fue internada de gravedad en un hospital. Al regresar, por culpa de los compañeros de clase, una madre quedó desconsolada ante la fatal decisión de su hijo. Él estaba con las manos abiertas así y los ojos abiertos. Y más adelante, Yannick es un joven de 15 años, aunque aparenta tener solo 5. ¿Cuál es el misterio de esta gente diminuta? Y también, por hacer de una tragedia un chiste, Platanito fue condenado sin piedad. Él públicamente exige la cabeza de mi familia, de mis hijos y de mi esposa. Como acabamos de ver en diferentes ciudades del país, la vida de 2 jóvenes se está deteriorando drásticamente debido al acoso que ambos están siendo sometidos en sus escuelas. Cuando Joel Morales cumplió 11 años, su madre logró trasladarlo a la escuela pública número 57, a tan solo una cuadra de distancia de la anterior, en el este de Nueva York. Aún así, las agresiones continuaron, según su abuelo Francisco Babilonia. En otra ocasión vinieron hasta la puerta de la casa de mi hija y le tocaron la puerta, él abrió y le tiraron unos pedazos de piedras y pedazos de palo. Se hizo un reporte de eso y si vamos a ver, todo se quedó así como en nada. Aunque el acoso escolar o bullying, como se conoce en inglés, se ha convertido en una verdadera epidemia en los últimos años, en parte propagado por las redes sociales,
Lidiar con el problema es un reto para las autoridades, tanto escolares como oficiales, ya que legalmente el bullying no es un delito. Earl Niño, quien lleva más de 10 años como maestro de secundaria en Los Ángeles, ha visto cómo el bullying ha destruido las vidas de estudiantes. Las bromas que eran de las generaciones antepasadas ahora pueden causar tragedias. Tragedias como la de Felicia García, de 15 años, que se arrojó enfrente de un tren en Nueva York en presencia de sus compañeros de escuela después de ser acosada en sus clases y en las redes sociales por haber tenido relaciones sexuales con 4 futbolistas. Amanda Todd, de 16 años, quien después de un fallido intento de suicidarse ingiriendo cloro, se ahorcó tras ser víctima de ciberbullying. Jasmine McLean, de 10 años, quien murió en los brazos de su madre después de ser descubierta, colgada en el closet de su habitación. Los suicidios por causa de bullying hasta tienen su propio nombre: bulicidios. En Nueva York, Joel Morales no logró sobreponer las humillaciones de sus atacantes. El pasado 29 de mayo, con tan solo 12 años, tomó una decisión drástica para acabar con el bullying que lo atormentaba. Fue como algo tan rápido, tú sabes. Ese día, después de llegar de la escuela, Joel se fue a montar bicicleta. Cuando al caer la tarde no aparecía, Lisbeth pidió ayuda a la policía y mientras buscaba una fotografía para identificarlo, entró al baño y ahí encontró el cuerpo de su hijo. Y le cojo así y vi que no estaba respirando y lo agarré. Joel se había ahorcado del tubo de la ducha con una soga. Él estaba con las manos abiertas así y los ojos abiertos. Él no tenía los ojos cerrados ni nada. Y las manos así como... Yo entiendo, para mí, yo lo que entendí fue, no puedo más. Mami, no pude más. En Minnesota, hace 9 meses, Andrea Méndez nuevamente cayó en las garras de la depresión y tuvo el impulso de quitarse la vida. Maritza se enteró por medio de una llamada de emergencia confidencial de su psicóloga. ¿De qué manera lo iba a hacer? Casi puedo estar segura que se quería ahorcar. Pero al no querer confrontarla directamente, trató de eliminar todas las armas a su alcance. Hubo un momento que pensé, su cuarto de abajo de ella estaba en la planta baja. Había momentos que me daba mucho miedo bajar, porque no quería ver una escena así. Después de internarla nuevamente, la alejaron de quienes ellos consideraban le hacían daño, aunque esto significara una ruptura con su propia familia. ¿Volverías a hacerlo? No. ¿Por qué? No voy a dejar que una persona me haga sentir que no valgo nada. En el caso específico de Lisbeth, ¿encontró algún culpable? No hubo absolutamente ningún responsable, obviamente por la poca ayuda que se le brindó a su hijo. Aparte, Enrique, déjame decirte que esta mujer estaba tan desesperada que solicitó un cambio de residencia para poder alejar al niño del barrio tan problemático. La ciudad le otorgó y le concedió ese cambio de residencia muy tarde, 2 meses después que su hijo ya había muerto. De cualquier manera, las escuelas y las familias tienen que involucrarse mucho más. Gracias, Rosa María. Por supuesto. Gracias. Al regresar, acompáñenos a un pueblo de gente diminuta con penas muy grandes. Y más adelante, el hijo de Pablo Escobar nos recibe en su nueva vida y bajo su nueva identidad abre las puertas del pasado. Estábamos rodeados de millones de dólares y empezamos a morir de hambre. Desde que se dio a conocer la existencia de un lugar en Ecuador donde residen cientos de personas con una condición que les impide rebasar los 4 pies o 1,20 m de estatura, no han dejado de llegar científicos y periodistas de todo el mundo, porque aparte de su tamaño diminuto, los residentes del área de Loja están protegidos de 2 de las peores enfermedades de este siglo. Carla Amezola
viajó hasta este lugar remoto de los Andes para ser testigo del gigantesco aporte que estas personas pequeñas están haciendo para la humanidad. Amanece en sábado y un avión bimotor se prepara para trasladar a nuestro equipo a un área remota de Ecuador, casi en la frontera con Perú. Por su seguridad permanezca cesado hasta que el avión... El objetivo es visitar varios pueblos andinos donde residen cientos de personas que padecen de una condición que los ha convertido en una curiosidad científica. En nuestro recorrido nos acompaña el doctor Jaime Guevara, el experto mundial en el llamado síndrome de Larón, antes conocido como enanismo. Yo soy de Loja, pero vivo en Zavala. Ellos solo hablan con periodistas y él está presente. El síndrome de Larón, desde mi punto de vista, es una de las enfermedades más importantes del mundo. ¿Por qué? Son solo 300 pacientes en el mundo. 100 de ellos viven en el sur del Ecuador. Y a esos 100 pacientes yo los vengo siguiendo por 22 años. De acuerdo al doctor Guevara, todos son descendientes de judíos sefarditas de España y Portugal que llegaron a la región hace 500 años. Tan solo es necesario, en teoría, que haya venido una sola persona desde España con esta mutación. Nos encontramos en Piñas, ubicada al sur de Ecuador. Aquí se encuentra la mayor concentración de personas con síndrome de Larón en el mundo. Y aquí precisamente vive Meche, la mujer con más estatura dentro de este grupo. Cuando yo me conocí con el doctor, yo tenía 17 años, en donde prácticamente yo llegué al límite de poder crecer. Ayúdame a limpiar esos cositos. Mercedes Romero Robles, quien mide 4 pies y 1 pulgada, no ha dejado que su estatura la limite. Si yo me siento a lamentarme toda la vida de mi condición, no voy a ir a ningún lado. Ay, a él mismo le gusta su foto. Bonito. Ella es locutora de radio, terapeuta de lenguaje y negociante. Además, es madre. Meche vive con su hija Samantha de 17 años, quien tiene una estatura normal para su edad. Es como una compensación. El hecho de saber que ella no tendrá síndrome de Larón y que no va a tener que, en cierto modo, experimentar o sufrir las cosas que uno ha tenido que vivir. Ayudar a sus pacientes con el síndrome de Larón se ha convertido en la misión del doctor Guevara desde hace 20 años, cuando hizo una serie de hallazgos que cautivaron al mundo científico. Me doy cuenta y digo, qué raro, estos pacientes no tienen, a pesar de que tienen obesidad, a pesar de que tienen exceso de grasa, ninguno de los adultos desarrolla diabetes. Paradójicamente, aunque ellos producen cantidades abundantes de la hormona de crecimiento, una mutación genética hace que ésta sea bloqueada por el hígado. Al parecer, el mismo gen que les impide crecer a la normalidad también los protege de la diabetes. Diabetes del 5%. El doctor Guevara también observó que en esta región donde existe un alto índice de cáncer, ninguno de sus pacientes padecían de la enfermedad. Que también las piernas se nos moreteaban ya tanto aguja. Su investigación fue publicada en una prestigiosa revista científica internacional y de inmediato estos humildes pobladores lograron la fama mundial. Luis Antonio Sánchez, conocido como Don Lucho, quien tiene 42 años y mide 4 pies 5 pulgadas, al igual que otros ha ofrecido la mayor parte de su vida a la ciencia, ayudándole al doctor Guevara a entender su misteriosa condición. Yo doy mi vida por encontrar la cura para el cáncer y la diabetes. Doy mi vida. Igual si llega a haber algún tratamiento, digamos, a futuro para los niños o jóvenes con síndrome de Larón, sería una meta cumplida mía. En el pueblo de Balsas, donde muchos padecen del síndrome de Larón, Rocío y Nelton Castillo, siendo de estatura normal, nunca imaginaron que ambos eran portadores del gen que lo causa, cuando tuvieron a su primer hijo, Yannick. Llegó 2 meses que me decían, el niño está chiquito, el niño está chiquito. Entonces yo decía, pero si apenas tiene 2 meses. Decían, no, el niño está chiquito. Yannick, ahora con casi 16 años, mide apenas 2 pies 11 pulgadas. ¿Quieres subirte aquí? Como si fuera una ruleta genética, su hermana Yanela, de 11 años, crece a la normalidad, mientras que su hermanito Bruno, de 2, tiene la mutación. A pesar de las carencias, sus padres hacen todo lo posible por apoyar a su hijo mayor. En un pequeño taller improvisado debajo de su casa, Nelton hace trabajos de herrería y carpintería, adaptando algunas áreas en su residencia para que Yannick pueda realizar sus actividades diarias. O sea, es que a mí me gustaría hacer varias cosas, pero por mi estatura no puedo. Aún así, él tiene grandes aspiraciones. ¿Qué te gustaría? ¿Con qué sueñas? Me gustaría ser futbolista. Yannick
es fiel admirador de Lionel Messi, el mejor futbolista del mundo. Mírame la pelota. Cuando él todavía no sabía en sí que tenía el síndrome, cuando estaba en escuela, él decía, yo cuando sea grande voy a ser jugador y voy a jugar en Barcelona. Aun cuando se enteró que no alcanzaría una estatura normal, fue la historia de su héroe que lo inspiró a seguir soñando. Messi también padecía de un problema de crecimiento y su equipo, el Barça, le pagó el tratamiento para ayudarlo. Yo así sentí como que a mí me pudiera pasar lo mismo. O sea, lo mismo que a mí, que me vean jugar y luego que me contraten, me den así el tratamiento. Obtener un tratamiento para estimular el crecimiento de sus pacientes parecía una meta a su alcance, cuando el doctor Guevara encontró la dosis que los ayudaría a crecer unos centímetros más. Durante los 2 años que les dieron de tratamiento, respondieron mejor que los pacientes tratados en los Estados Unidos, los pacientes tratados en Europa, los pacientes tratados en Israel. Respondieron mejor, cumplieron mejor y sin embargo los trataron por solo 2 años. Le voy a mostrar otra cosa. Debían recibirlo de por vida, pero según el doctor Guevara, la farmacéutica que lo administraba lo suspendió y el gobierno no estuvo dispuesto a costear los $25,000 al año por niño. Eso para mí es una vergüenza para la comunidad científica internacional, porque se dieron tratamientos, se continuaron dando tratamientos en Europa y en Estados Unidos, y a mis pacientes les retiraron la medicina. Eso me parece que alguien no debería dormir. Además de decepción, el doctor Guevara se siente atormentado por la deuda que tiene con sus pacientes, de quienes se ha encariñado. Pensaron que esa colaboración inmensa a la humanidad que han hecho ellos iba a ser compensada con el tratamiento. Se equivocaron y me equivoqué. Y no deja de pensar en la ironía de su descubrimiento. Nos hemos beneficiado los científicos, nos hemos beneficiado los médicos, se han beneficiado las farmacéuticas, pero nadie se ha puesto a preguntar, ¿y estos niños? ¿Y estos adultos? ¿Con qué se benefician? Aunque ganaron una demanda al Ministerio de Salud y otra al gobierno exigiendo la medicina, hasta hoy siguen esperando. En el fondo yo siempre le he rogado a Dios que un día me sorprenda con la medicina para mis hijos. Si él lo viera a mi hijo crecer, tendría la mitad de la gloria. El resto lo complementaría él. Pero a Yannick se le agota el tiempo. Si Yannick no recibe su tratamiento en 1 o 2 años, ya todo será tarde. Con sus huesos a punto de alcanzar su tamaño límite, la carrera contrarreloj está por terminar. Ya sé que es casi imposible, pero si hubiera la oportunidad, bien, y si no, no puedo hacer nada. Él está consciente de que la probabilidad de jugar para el Barça o cualquier equipo profesional es muy remota. Tengo que buscar una carrera que sea de acuerdo a mí, porque yo no puedo escoger cualquier cosa. Yannick espera que no sea demasiado tarde para que Bruno, su hermano menor, pueda tener una vida normal. Quisiera que mi hermanito sepa qué es lo que tiene que hacer para que aprenda a desenvolverse solo. Y no tener que vivir como lo ha hecho él. Para mí ha sido difícil porque casi todo el tiempo han habido obstáculos. Ahora todo porque, no sé, me sentía diferente que los demás. Aunque a Yannick solo le quedan 2 años para que el tratamiento pueda ayudarlo a crecer, su hermanito y muchos más podrían ser beneficiados. Respecto a la inmunidad que tienen contra el cáncer y la diabetes, muchos de los pacientes del doctor Guevara dicen que si tuvieran que escoger hubieran preferido tener un tamaño normal. Al regresar, furioso Sebastián Marroquín arremete contra aquellos que buscan beneficiarse de su padre. Los únicos que tienen derecho de explotar la historia de Pablo Escobar somos su familia. Y más adelante. Platanito, ¿cuál es la diferencia entre Sergio Alejandro Verduzco y Platanito? Pues una es esta.
¿Qué hay en un nombre? Para algunos es un símbolo de orgullo, para otros, como el hijo de uno de los narcoterroristas más violentos del mundo, Pablo Escobar, ha sido un estigma y una garantía de persecución. Así fue como, tras la muerte del legendario capo, su hijo mayor, Juan Pablo Escobar, tomó la decisión de apartarse de la sombra que lo perseguía y rebautizarse Sebastián Marroquín. Andrés Brender logró entrevistarlo en Argentina y nos cuenta cómo, casi 20 años después de rechazar su apellido paterno, Marroquín lo ha retomado para defender el legado de su padre. A los 35 años, Sebastián Marroquín es un exitoso arquitecto en Buenos Aires. Pero lo que más le agrada es pasar desapercibido por las calles de su país adoptivo. Me reconoce muy poco, a mí me encanta la amnesia de los porteños y de todo este mundo magnífico que hay aquí, porque vivo tranquilo, no tengo ningún tipo de privilegios, ni nadie me saluda diferente en la calle, así que eso me hace sentir muy cómodo, soy una persona más. Y una persona muy distinta a la que llegó aquí hace 19 años, huyendo de un pasado oscuro en Colombia, acompañado por su madre, Victoria Henao, y su hermana menor, Manuela. Recuerdo que fue como salir de una burbuja. Prácticamente yo no me relacionaba con el mundo exterior. Yo vivía dependiendo de un montón de guardaespaldas que me resolvían mi vida, ¿no? Esos guardaespaldas protegían a su padre, Pablo Emilio Escobar, jefe del cartel de Medellín y el narcotraficante más famoso del mundo, quien llegó a ser llamado el Da Vinci del crimen. Aún así, Marroquín asegura que la malevolencia de Escobar ha sido exagerada. Era un gran hombre, se desvió por el camino de la violencia, una violencia que él no se inventó, una violencia que sigue vigente hoy a pesar de, ya van a cumplirse casi 20 años de la muerte de mi padre, y la violencia relacionada con el mundo de las drogas no ha disminuido ni un milímetro, al contrario, ha ido en un crecimiento exponencial. Lo que más recuerda de su vida en Colombia eran las amenazas constantes y el rechazo hacia su familia. Prácticamente te diría que recibíamos un atentado o dos por día. Era realmente y literalmente una guerra. Una guerra librada por Pablo Escobar, cuyo reino de terror ha sido vinculado a cientos de miles de muertes. De acuerdo a su hijo, una vez que aceptó que por su estatus social nunca llegaría a ser un profesional, asumió su papel de delincuente con entrega total. Creo que tiene una inteligencia difícil de comparar para el mal, inteligencia que además, debo decir, en cierto punto lo divertía en cuanto a las trampas que hacía para lograr sus cometidos. Y mientras sobrevolaban la cárcel aviones con esos radares gigantes, etcétera, que venían de Estados Unidos y de tantos otros lugares, mi padre utilizaba palomas mensajeras. Era un hombre que lo divertía ver cómo otros gastaban fortunas en encontrarle un punto de caída, y él con 10 centavos ponía una paloma a trabajar para él. Pero en 1993, Escobar finalmente fue acorralado. Le habla Pablo Escobar de Medellín. Es para manifestarle que si el gobierno de Alemania maltrata, humilla o rechaza a mi familia inocente, yo tomaré represalias. Y después, cuando muere mi padre, que intentamos tantas veces buscar asilo y salir del país, buscar refugio en algún lado, yo me acercaba al aeropuerto en Bogotá, a todas las aerolíneas, una por una, a comprar un pasaje, y las aerolíneas me decían: tenemos prohibido venderles pasajes a ustedes. Marroquín recuerda esos días como algo surreal. El Estado colombiano asignó a 40 escoltas y autos blindados para proteger a la familia. Y en un momento incluso, aparte de los 40 hombres, se dispuso de 100 hombres del ejército, solo para 4 personas. Decididos a salir de Colombia como diera lugar, la familia Escobar solicitó la entrada a numerosos países a través de la Cruz Roja, las Naciones Unidas y el Vaticano, pero sus peticiones cayeron en oídos sordos. Nadie nos brindó ningún tipo de apoyo y terminamos sintiéndonos
como extraterrestres, como que no teníamos el derecho de vivir en ninguna parte de nuestro planeta. Finalmente, un país en el continente africano les abrió las puertas. No teníamos ni idea dónde quedaba Mozambique, ni siquiera qué idioma se hablaba, cómo se llegaba a ese lugar. Y aceptamos sin siquiera pensarlo. Antes de salir de Colombia, Juan Pablo Escobar sabe que necesitaba cambiarse la identidad. Agarra una guía telefónica y comienza a ver nombres al azar. Se decide por el que menor relación tuviese con mafia alguna. Es así como Sebastián Marroquín nace y comienza una nueva vida. Cuando llegaron a Maputo, la capital de Mozambique, descubrieron que 20 años de guerra civil habían acabado con el país. Nosotros fuimos a Mozambique con la idea de vivir por una década como mínimo. Y duramos 4 días. Regresaron a Sudamérica, haciendo escala en Buenos Aires, donde con su nueva identidad lograron conseguir una visa de turista de 3 meses, que luego fueron extendiendo. Renacimos como familia, nadie sabía quién era Sebastián Marroquín, ni María Isabel Santos, que es mi madre. Yo ya no llegué con ninguna historia para contar, llegamos como una familia normal, entre comillas. Sin embargo, bueno, las huellas dactilares mías son exactamente las mismas y Interpol tampoco se dio cuenta. Pero justo cuando pensaron que estaban a salvo, alguien sacudiría su mundo. Al regresar, ¿podrá Sebastián Marroquín y su familia salvarse de su tormentoso pasado? Yo ni ando armado, ni ando tampoco mirando para atrás. Y más adelante, ¿cómo nace el personaje del Platanito? Hay un botón que toca Sergio para que salga Platanito. No lo conozco, ¿Es pero... un café, un té, qué es? Una historia realmente fascinante. Los detalles íntimos de Pablo Escobar contado por su hijo Sebastián Marroquín. Una vez establecidos en Buenos Aires, Marroquín empezó a rediseñar su vida, comenzando por buscar una profesión, algo que su padre le inculcó desde niño. Él me decía que si yo quería ser médico, me regalaría el mejor hospital de Colombia, o si quería ser peluquero, me daría el mejor salón de belleza. Estudió arquitectura y diseño industrial en el Instituto Horta Internacional, donde también daba clases. Ahí se encontraba el 18 de noviembre de 1999, cuando el fantasma de su pasado lo alcanzó. Cuando llego a mi casa, como llegaba todos los días, me estaba esperando la policía, y al día siguiente pues se enteraron tanto mis alumnos como mis colegas, los docentes y todas las autoridades de la institución, de quién era mi padre. No de quién era yo, porque yo era la misma persona. Tanto su madre María Isabel como él fueron arrestados y acusados de falsificación de documentos, lavado de dinero y asociación ilícita. Ella purgó una condena de 18 meses y Sebastián de 45 días. Cuando regresó a su trabajo, esperaba lo peor. Gratamente no me dejaron hablar, me decían: no tienes nada que explicarnos, sabemos que todo lo que se dice de ti son mentiras. En cuanto a su padre, Marroquín ha aprendido a vivir con las contradicciones. Quizá mandaba a matar a mucha gente, pero le daba lástima matar a un pajarito y prefería comprar todas las especies en vías de extinción para buscarles un nuevo hábitat y preservarlas, y le dedicaba recursos a eso. Hasta el punto de tener un zoológico entero. ¿Cuál crees tú que ha sido la cruz más fuerte o más pesada en llevar para ti? Yo no mandé matar a nadie, pero realmente mi padre hizo mucho daño y no puedo desconocer. Yo tengo que mantener 2 cosas muy claras. Una es que el amor por mi padre yo no lo estoy negociando. Yo tengo un amor genuino como hijo, y de él lo único que recibí fue eso: afecto, educación, cariño, buen trato. Y afirmaciones constantes de que ellos eran su prioridad.
Cuídese mucho, usted sabe que todos lo necesitamos. Esté tranquilita, mi amor, usted sabe que yo luché por ustedes, yo no tengo otro incentivo en la vida sino luchar por ustedes. A pesar de sus riquezas, Marroquín dice que Escobar era una persona sumamente sencilla. Mi padre tenía 12 jeans exactamente iguales, 12 pares de zapatos exactamente iguales y 12 camisas iguales. Una de las experiencias que más lo marcó fue algo que ocurrió mientras se encontraban en un escondite dentro de una de sus lujosas residencias. Estábamos rodeados de millones de dólares y empezamos a morir de hambre. Casi que podíamos comprar el supermercado completo, pero ninguno tenía la libertad para comprar comida. Así que estuvimos una semana a punto de morir de hambre, no podíamos comprar alimentos. La poca sopa que quedaba, que ya estaba por supuesto putrefacta y llena de hongos y que fue con lo que sobrevivimos, él la compartía conmigo y nos daba tranquilidad y nos daba seguridad permanentemente, a pesar de que estábamos en las peores circunstancias. Cualidades que espera transmitirle a su primer hijo varón que está por nacer y a quien nombrará Juan Emilio, en honor a su padre. ¿Qué le vas a enseñar sobre su abuelo? Todo. Querámoslo o no, mi padre ya forma parte de la historia de Colombia. Es una parte de una historia que a muchos nos cuesta digerir y a nadie le gusta reconocer, pero es así. Y yo tengo que darme a la tarea de recordar las cosas positivas que también hizo y que deben de convivir perfectamente dentro de ese personaje polémico y que despertaba tantas pasiones. Hace 3 años, decidió abandonar su vida en el anonimato para participar en un documental llamado Los pecados de mi padre. Yo sentía la responsabilidad moral de acercarme como hijo de Pablo Escobar a las víctimas de mi padre para pedirles perdón por el daño que él les había causado. Especialmente a los hijos de Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia, y el de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, quienes fueron asesinados por órdenes de Escobar. Regresó a Colombia por primera vez para enfrentarlos y logró un acercamiento con ellos. Irónicamente, el éxito del documental cambió las fortunas de Marroquín. Yo estaba más acostumbrado a recibir patadas y rechazos que cartas de invitación que me llegan hoy de todos los países, incluso de Estados Unidos, aunque no me dan la visa para allá. Ahora espera que su padre le pueda ayudar a abrir otras puertas. Hace unos meses lanzó una controversial colección de ropa llamada Escobar Henao. Entendemos que mi padre es un hombre que sigue vendiendo muchísimo, no importa qué. Yo creo que lo único que falta en el mundo por hacerse son cereales sobre Pablo Escobar. Hay muchos que te critican porque estás usando una imagen de una persona que está asociada con sangre, con dolor, con terror. ¿Qué le respondes? Los únicos que tienen derecho de explotar la historia de Pablo Escobar somos su familia. Esto no es un derecho exclusivo de terceros. El hecho de que mi padre haya sido un delincuente y un criminal no condenado no lo convierte en un derecho universal para que todo el mundo pueda explotarlo económicamente y hacer dinero. Estamos utilizando la imagen de mi padre para mostrar y poner en evidencia una realidad ocurrida, pero nunca estamos escribiendo mensajes que inviten a los jóvenes a continuar los pasos de mi padre. La ropa se produce en Medellín, el lugar donde su padre hizo su mayor bien a través de obras caritativas, pero también donde derramó más sangre. Estoy seguro que yo podría hacer estas mismas producciones en China por menos de la mitad del valor. Pero de eso no se trata. Mi compromiso está en Colombia, no en la China. Cada persona que yo puedo brindarle un empleo es una persona que no está incurriendo en métodos violentos para lograr su subsistencia. No obstante, las prendas no se venden en Colombia. Me parece que lo mínimo que debo hacer es resignar esa porción del mercado para mostrar de que verdaderamente me importa lo que ocurrió y que no quiero lucrarme con el dolor absolutamente de nadie. Dice que no le teme a las amenazas de muerte que ha recibido desde que lanzó su proyecto, ya que siente que lleva 19 años de horas extras. El miedo ha sido compañero, como la muerte ha sido compañero permanente de nuestra vida, así que esto no me pone en actitud desafiante, sino al contrario, reflexiva y
y de aceptación frente a lo que tenga que ocurrir. Yo ni ando armado, ni ando tampoco mirando para atrás. A mí me matan muy fácil. ¿Qué sentiste al entrevistar al hijo de un capo tan importante? ¿Un poquito de escalofrío o no? Bueno, la verdad es que es bastante impresionante verlo en persona. Se parece mucho a Pablo Escobar, entonces es una persona muy humilde, muy simpática, de bajo perfil y bueno, te impresiona verlo. Yo de hecho le dije, oye, te pareces demasiado a tu padre y él me responde muy jocosamente, bueno, malo sería que me parezca el taxista. Bueno, el padre era un personaje tenebroso, pero era muy querido en Colombia por mucha gente, ¿no? Un personaje de mucho carisma también. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Y más adelante, prepárese para escuchar los mejores chistes de Platanito. Nunca había tenido la oportunidad de entrevistar a fondo a un payaso, aunque entrevisté a muchos que no ejercían la profesión. Por eso cuando me dijeron que uno muy famoso había cruzado la frontera para triunfar aquí, me pareció una buena idea. Él es Sergio Alejandro Verduzco Rubiera, para quien el oficio de payaso ha sido la pasión de su vida. Hoy es conocido como Platanito. Hablando de payaso para niños, pero niño payaso. Tú eras niño y eras un payaso. Yo empecé a los 3 años ya a maquillarme. Nunca me di cuenta cuando se dejó de convertir en... bueno, más bien cuando dejó de ser un juego y se convirtió en una profesión. Sergio nació en el Distrito Federal hace 40 años y ha sido payaso por más de 30. Aunque tuvo una infancia feliz, el hombre oculto tras el rostro de vistosos colores y una cabellera que semeja a un dulce de algodón, guarda muy en lo hondo de su corazón sucesos que lo marcaron para siempre. Lloré mucho por la ausencia de mi padre. Yo creo que esos fueron los momentos fuertes que me marcó en mi niñez. Pero digo, lo superé. Él tendrá su justificación, el por qué nos abandonó, pero le deseo que le vaya muy bien. El éxito del personaje ha sido tal que sus presentaciones en vivo son un lleno total. Sin embargo, el camino al éxito no ha sido fácil. Ha tenido tropiezos, algunos graves, como fue la ola de críticas y amenazas en redes sociales por un chiste de Platanito sobre los 49 niños calcinados en el siniestro de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. ¿Saben de qué murió Michael Jackson? De desesperación, que porque le quemaron una guardería allá en Sonora, entonces se puso así, imagínate. Ay, no se burlen, güey, pobres chavitos al pastor, no sean culeros, no, aparte ya no hay guardería, ahora abrieron un changarrito que se llama Kentucky Fried Children, así se llama. ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento para decir algo semejante? Nada, simplemente lo hice como un chiste porque el significado de un chiste es tragedia más tiempo, es chiste. Y yo desde que soy niño estoy acostumbrado a escuchar eso. Como mexicano tenemos un humor negro. No sé si recuerdas el terremoto en la Ciudad de México en el 85, 86. Fue una tragedia muy fuerte donde murieron miles y miles de personas. Y todo el día no dejabas de oír chistes del temblor. Y luego hubo una explosión muy fuerte en San Juanico. Había chistes que ya ahora se peleaban entre los chistes del temblor contra los chistes de San Juanico. Cuando fue el accidente de las Torres Gemelas. Cuando muere mi abuelo, porque también hubo chistes cuando murió mi abuelo. Toda la vida estuve acostumbrado a escuchar esos chistes. Este chiste ni siquiera lo inventé yo, Enrique, el chiste de la guardería. Fue un chiste que yo había escuchado y lo conté, como contaba todos mis chistes y como lo sigo contando actualmente. Eso te trajo tantos problemas que inclusive estuviste temiendo por tu propia vida. En primer lugar, por la vida de mis hijos, porque sí tuve miles y miles de amenazas de muerte. Digo, yo no soy un sicario, Enrique, yo no soy un delincuente, yo no soy una persona que está matando. Soy un comediante que contó un chiste, malo o bueno, pero conté un chiste, Enrique. Yo acepto y yo ofrecí disculpas a los papás de los bebés por haber contado este mal chiste. Quité ese chiste de mi repertorio. Con energías renovadas y en una nueva etapa de su carrera, Sergio Alejandro Verduzco cruza con su espectáculo hacia los Estados Unidos sin miedo al nuevo desafío. Desde Los Ángeles, transmitirá a través de Estrella TV
su programa Noches con Platanito. Platanito, ¿cuál es la diferencia entre Sergio Alejandro Verduzco y Platanito? Pues una es esta, que Plátano tiene mucho pelo y Sergio Verduzco es pelón. ¿Y además de eso? Cuando me quito el maquillaje soy completamente otra persona, soy una persona muy seria. No soy amargado, pero soy serio, ¿no? Todo el mundo piensa o le preguntan a mi esposa, oye, cuando estás con tu marido te ha de tener muerto de risa, y pues no. Voltea a mi mujer y dice, no, conócelo sin maquillaje, soy enojón, soy una persona muy exigente, pero soy buena persona. Entonces hay una fórmula, hay un botón que toca Sergio para que salga Platanito. No lo conozco, pero... ¿Un café, un té, qué es? No lo sé, es magia, de verdad. Yo creo que es la peluca, es como Sansón, le quitabas el pelo y le quitabas las fuerzas. Yo creo que me pasa lo mismo. Yo sin la nariz y sin el maquillaje, sin la peluca, no puedo insultar a la gente. O sea, las groserías se le ocurren solamente a Platanito. Así es. En la vida real tú no dices malas palabras. Nunca vas a escuchar a Sergio haciendo las bromas que hace Platanito. ¿Tus hijos a quién prefieren, a Sergio o a Platanito? A Sergio. Mi esposa me admira mucho a mí, admira mucho a Platanito, pero yo creo que les falta mucho Sergio en la casa. Bienvenido, nuevamente. Gracias. Muchos éxitos. Muchas gracias, don Enrique. Es un placer y pues esperemos que sea un éxito este programa, y a partir del lunes 28 estaremos a las 9:08 Centro en Estrella TV. Ya te aprendiste lo de 9:08 Centro, ¿no? Ya. No lo entiendo, pero así se dice. Muchas gracias. Y recuerde que nos pueden seguir en Facebook y Twitter, y que puede ver también los capítulos enteros y los reportajes de este programa en estrellatv.com. Tengan todos ustedes muy buena noche. Hasta la próxima.